Ángeles en misiones especiales, capítulo 8. Estáis cubiertos y protegidos. La expiación. El mensaje de la expiación es un mensaje de tremendo poder liberador para los cristianos. Es un mensaje que está incluido en el plan que desarrolla Dios hoy y es para toda persona que vive en la tierra o que vivirá en ella hasta el día final en que llegue el Señor. La expiación significa en realidad cubrir o proteger. Hebreo kapar, o sea, cubrir, cancelar, en el griego katalaje, cambio, reconciliación. El ángel Gabriel me mostró cómo dibujar un diagrama que explicara la importancia y función de la expiación. Este triple mensaje es para aquellos que están viviendo para Dios, para aquellos que viven descuidados y para los infieles, para que sepan algo tremendo de la majestad de Dios. Este mensaje es tan importante que ha sido parte de cada visitación angélica. Es el punto focal de toda la historia y es para toda la humanidad. Es el centro del plan de Dios para la redención de la humanidad. Es el punto de lanzamiento para la eternidad. La urgencia y la importancia de este mensaje es tan significativa que me siento compelido por Dios a deciros que lo pongáis en vuestro corazón, en vuestra mente, y que habléis de él con la gente en cualquier lugar en que os halléis. Que la gente sepa lo que Jesús ha hecho y lo que puede hacer. En el centro del diagrama hay un arco semejante a un arco iris. Este es el arco que nos cubre, de la expiación, o sea, la sangre de Cristo. Por encima de la expiación se halla Dios y la manera que Él lo ve. Por debajo se halla el hombre y la manera como se ve a sí mismo. El hombre se ve con pecados, fallas y fracasos, pero Dios nos mira a través del arco, la expiación, y nos ve santos en vez de llenos de pecado porque el pecado ya ha sido borrado. Nos ve sin faltas, o sea, intachables, y nos ve irreprochables porque los fracasos han sido eliminados. No ve nada que nos pueda reprochar ni aún regañar. Colosenses capítulo 1 versículo 22. Dios no puede tolerar el pecado a causa de su misma naturaleza. Desde su punto de vista debe haber una perfección total para que pueda aceptarnos. Desde el punto de vista terreno procuramos liberarnos de nuestro propio pecado con nuestros esfuerzos, pero Dios explica la santidad de un modo muy distinto. La santidad es muy similar a la gloria de Dios, es la irradiación de su personalidad y de su presencia. La ausencia de pecado es el resultado de la santidad o la santidad en sí. La santidad es literalmente el carácter y la naturaleza de Dios. Dios es santo. Dios habla del camino de santidad que llega a la tierra por medio de su gracia, favor de Dios. Inmerecido el hombre se acerca a Dios en su camino. Jesús era y es la santidad de Dios extendida a vosotros, y nos provee el camino porque Él es el camino. Somos aceptados ante Dios porque Jesús era santo, y somos cubiertos con justicia, de modo que Dios nos ve exactamente como ve a Jesús. Vemos debajo del arco de la expiación, según el diagrama, la manera como el hombre se ve a sí mismo. El hombre mira el pecado, las faltas y los fracasos desde abajo, y las acusaciones que llegan contra nosotros de Satán y su gente. El deseo de Dios es que nos veamos como Él nos ve. Para conseguirlo nos ha dado su palabra, su espíritu, la sangre de su Hijo Jesús. De la misma manera que Dios no puede tolerar el pecado, no puede tolerar las faltas. Cuando en la antigua ley un cordero para ser sacrificado tenía una falta, no era aceptable. Lo mismo debía ser el sacerdote. No perfección. Dios dio leyes estrictas y precisas a Aarón, el sumo sacerdote, respecto a la forma en que tenía que presentar los sacrificios de los animales para expiación de los pecados del pueblo de Israel. Dios me permitió ver al sacerdote del Antiguo Testamento cuando iba a ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo, para cubrir sus pecados de un año al otro. Yo había interpretado antes las escrituras como si dijeran que el sacerdote está listo para entrar en el lugar santísimo dentro del velo, porque había hecho todas las cosas rectamente antes de entrar, porque había conseguido la perfección como resultado de seguir cada una de las instrucciones de Dios. Yo pensaba siempre que esta era una preparación suficiente, pero Dios me hizo ver que esto no era una comprensión completa del propósito de estos ritos. Aarón, el sumo sacerdote y sus sucesores solo podían ir a cierto lugar en el sacrificio antes de completar su preparación para la entrada en el lugar santísimo dentro del velo.
Era llamado así a causa de la santidad de este lugar interior del tabernáculo. El arca, cubierta con el propiciatorio, se conservaba detrás del velo en el lugar santísimo. Dijo Dios: porque yo mismo estoy presente en la nube encima del propiciatorio. La única persona en todo el mundo que podía haber sido considerada como totalmente justa, como totalmente preparada, tendría que ser el sumo sacerdote. Dios me hizo ver esta escena como si fuera un panorama vivo. Vi a Aarón, el sumo sacerdote, trayendo un becerro joven, que había de ser sacrificado solo para la limpieza del sacerdote. La sangre de este becerro debía ser aplicada a Aarón y puesta sobre todos los objetos o muebles del recinto al que iba. Pero no podía empezar su obra en el lugar santísimo hasta que tenía lugar otra cosa. Sabía que tenía que tomar un puñado de incienso que había sido batido y machacado en un polvo fino. Esto representaba los azotes que Jesús iba a sufrir por nosotros. Luego Aarón tomaba algunos carbones encendidos directamente del fuego, o sea, una brasa, y entraba en el lugar santísimo y rápidamente ponía el puñado de incienso sobre las brasas. Al instante se levantaba una nube de incienso que cubría todo el propiciatorio por encima del arca. Aarón quedaba envuelto en la nube que tenía un olor dulce de incienso en la cual Dios se complacía. Luego, cuando Dios miraba, veía a Aarón a través de la nube, que representaba a Jesucristo y sus sufrimientos. Solo este acto podía salvar la vida de Aarón. La vida de Aarón se salvaba por el sacrificio sustitutivo. Su esperanza de aceptación estaba en lo que el incienso representaba, que era Jesús. Aarón estaba cubierto porque el fuego del juicio hería el sustituto e Israel tenía otro año de prórroga. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, entró como el sumo sacerdote por los pecados del mundo sin pecados propios que expiar. Sus manos estaban vacías, no había protección. La ira de Dios había sido desviada del hombre y Jesús recibió el golpe del juicio de Dios sobre sí. Se levantó una nube de inciensos quemado que representaba a Jesús y su espacio alrededor del mundo. Fue regresando en la historia hasta el principio del hombre, fue avanzando a partir del Calvario hasta el gran día de su venida. Al esparcirse en el tiempo y el espacio, cubrió a toda la gente de todas las edades que han colocado su confianza en la eterna protección, el sacrificio de Jesús. Después de ver el panorama de esta hermosa verdad, Gabriel me dijo que si quería leer sobre esto podía hallarlo en Levítico 16:6 y 112. Luego me dijo que podía leer todo lo que sucedía al pueblo después que Aarón ofrecía el sacrificio. La sangre de los machos cabríos, también un tipo de Jesús, que era el sacrificio por los pecados del pueblo, tenía que ser traída dentro del velo y rociada sobre el propiciatorio y delante de él. Esto cubría los mandamientos quebrantados por los pecados de los hombres, mandamientos que se hallaban en el arca del pacto. Después de completado el rito de la expiación, se traían un macho cabrío vivo. Aarón ponía sus manos sobre su cabeza y confesaba todos los pecados del pueblo sobre él. Luego enviaba al macho cabrío con todos los pecados encima al desierto donde no vivía nadie. Esta era la víctima propiciatoria, y se llevaba todos los pecados del pueblo de modo que Dios pudiera aceptarlos. Entonces quitaba la evidencia del pecado. Dios quiere que sepamos que cuando Él cubre nuestro pecado no lo deja latente, ardiendo a fuego lento por debajo de la cubierta. Primero lo cubre, luego lo quita. Nuestros pecados no solo son cubiertos, sino que son alejados tan lejos como se halla al oriente del occidente. A causa del sacrificio de Jesús, que fue la expiación por nuestros pecados, Dios puede mirarnos y mirar todo lo que sucede en el curso normal de esta vida, y nuestros pecados no le son visibles. Por esto es que podemos ser aceptados en el lugar santísimo donde se halla el presente, en la nube colocada sobre el propiciatorio. Cuando Dios me dio esta visión panorámica de la expiación, Gabriel me trajo un mensaje del corazón de Dios, diciéndome que los cristianos pueden estar por completo descansados en el glorioso conocimiento de que Él cuida de todas las cosas en su reino y que los creyentes no necesitan sentirse abrumados una vez han entendido su posición respecto a Dios. Me dijo que cuando Dios nos mira y ve nuestra fe en Jesús, nos considera como si fuéramos exactamente igual que Jesús. Somos aceptados en su sangre y envueltos en su amor.
Me refiero a Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, y me dijo que la intención de Dios era que el hombre había de ser santo y sin mácula ante su vista, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, 4 y 5. Aleluya. Dios nos ha dado su palabra y su Santo Espíritu porque quiere que el mundo nos vea de la misma manera que Él nos ve, que es como Jesucristo. En Tito 2 se haya escrito, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. No todos los hombres han aceptado la salvación, pero se ha hecho provisión para ello. Tiene un mensaje de justificación, de pureza, que irradia hacia Dios, pero tiene un mensaje cuyos rayos se dirigen a los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piadosamente. Tito capítulo 2, versículo 12. Entonces Gabriel me recordó que puesto que somos ahora justificados, hemos sido ya aceptados por Dios, de modo que estas otras cosas que consiguen nuestros esfuerzos y todos nuestros méritos espirituales no son para que podamos ser aceptados por Dios, sino para que los hombres puedan ver en nosotros una semejanza de Él. Estas cosas quiere que afirmes para que los que creen en Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3:8. Los demás tienen que ver a Jesús en nosotros, como Dios lo ve, y entonces es cuando pasamos a ser una extensión de la belleza de Cristo. Me dio una referencia en Colosenses 1, 21 al 22, donde dijo que Dios ha envuelto su mensaje en un versículo muy corto. Tal como me mostró en el diagrama de la expiación, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora, pero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de su muerte, para hacerlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Demos una mirada al diagrama de la expiación desde el punto de vista de Dios. Luego Dios enumera las condiciones para ser así delante de él. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Pero si permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moverlos de la esperanza del Evangelio que habéis creído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, porque a los que antes conoció también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Romanos 8, 29 y 30. Está diciendo que irradiará sobre nosotros la misma atmósfera del cielo y nos dará un anticipo de lo que va a hacer allá arriba. Esta es una de las razones por la que los creyentes son felices. El Señor nos da literalmente una muestra de lo que nos espera porque Él nos ha prometido su gloria. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillos? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 33 al 37. A causa de su gran amor, Dios no nos condena y no nos condenará. Jesús dijo en sus propias palabras en Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchos creen que Jesús vino a condenarlos, pero la verdad es que el que cree en él no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Dios dijo en este pasaje que el mundo ha perdido su camino y necesita una manera de salir. Su propósito al enviar a Jesús fue hacer un camino para que nosotros pudiéramos ir a la presencia de Dios y fuera quitada la nube de condenación.
Hay ángeles del cielo alrededor de nosotros que nos guardan en todos los caminos, que nos llevan de las manos porque nuestro pie no tropiece en piedra, según Salmos capítulo 91, versículo 11 y 12. Dios no nos salvó para condenarnos después, sino para darnos vida. Su plan es restaurarnos a un lugar de comunión y luego reunirnos con Él. Este es el plan de Dios. Aleluya. A causa de esto, la sangre expiatoria sigue fluyendo para limpiarnos en todo momento. No somos limpiados simplemente por una confesión verbal, porque nuestros labios pueden decir palabras que son distintas de nuestra intención. Nuestra confesión verdadera viene del corazón cuando tenemos el sincero deseo de agradarle. Dios nos ama tanto que quiere que no tengamos que estar siempre en temor ante su presencia, asustados por una palabra equivocada, un pensamiento o un hecho fuera de lugar. Cuando las cosas pequeñas nos distraen o el mal genio asoma la cabeza y nos olvidamos de pedirle perdón por ello, Él mira nuestro corazón y nuestras intenciones. Somos justificados bajo la nueva ley, por lo que Cristo hizo al morir por nosotros y porque esta preciosa sangre continúa limpiándonos en tanto que nosotros queremos estar bajo la cubierta de protección que Dios ha provisto. Y además nos ha provisto de señales guía con su Espíritu Santo para tenernos siempre bajo su protección. En este día, el mensaje final antes de la llamada de la trompeta que nos llevará arriba es el mensaje de expiación. Esto sigue la pauta que Dios dio en su plan de salvación antes de que fundara la tierra. Dios quiere que la gente entienda bien que están protegidos y que los pecadores deban saber lo que Dios quiere de ellos a fin de que puedan acudir a Él y estar en paz con Él. Aún si le rechazamos, nada nos puede separar de su amor. Él ama a todos, incluso a los impíos. Pero, como nos dice Éxodo 34:7, aunque su misericordia y su bondad alcanzan generación tras generación, no declarará libre al culpable. Solo la fe en el sacrificio lo conseguirá. Él ama a las personas que son culpables y alejadas de Él, y estas personas están bajo los efectos de su amor y empiezan a sentir el calor del mismo, pero esto solo no nos da la entrada al cielo. Significa que Dios te ama y te da oportunidad para que decidas estar con Él, pero la única provisión para la culpa es que aceptes lo que Jesús ha hecho. Tenemos que recordar también que Dios no es solo un Dios de amor, sino que es también un Dios de ira. A veces algunos buscan una excusa para el pecado porque no tienen el sincero deseo de volverse del mal. Con todo quieren tener la seguridad de la protección y procuran cubrirse con ella. Dios quiere que todo el mundo sepa que aunque ha provisto este lugar de seguridad, hay también un límite, más allá del cual esta protección ya no llega. Las cosas que dan a los creyentes los mayores problemas no son sus pecados contra Dios, sino las faltas y actitudes del hombre contra el hombre en sus vidas diarias. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Marcos capítulo 20, versículo 21. Un defecto continuado se convierte en pecado, que es la rebelión contra Dios y no está cubierta por la sangre. Un defecto eliminado se vuelve obediencia a los deseos de Dios y está cubierto por la sangre. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerse, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. Moisés y Aarón vivieron con los hijos de Israel y mirándolos a nivel de lo terreno vieron que había maldad en el campamento, pero desde el punto de vista de Dios por encima de la protección, Dios vio su obediencia en vez de su pecado. No ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad en Israel. Números 23:21. Dios le dijo a Balaán que había mirado a Israel desde el punto de vista humano, pero que ahora quería que lo viera a través de sus ojos. En el capítulo 2 de Números, Balaán dijo que había visto algo totalmente diferente, ahora que sus ojos habían visto y habían sido abiertos para ver lo que veía Dios. Dijo Balaán, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos, dijo él que oyó los dichos de Dios, en que vio la visión del Omnipotente, caído más abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos extendidas, como huertos junto a río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a aguas. Dios no está creando
un gran sistema de irrigación para que pueda abrir las esclusas y regarlo todo a la vez, pero está cuidando y regando los individuos uno a uno. Quiere que crezcamos y seamos sanos en Él. Cuando el Señor me habló de esto, yo le dije: Dios, ¿qué me dices de Israel? Si lo has tenido protegido durante este tiempo, ¿por qué los castigaste una y otra vez entre aquellos sacrificios? Dios me explicó que la rebelión y la idolatría son las dos cosas que quitan al hombre la protección. No es que Dios quite la protección, es que el mismo hombre la quita. Mira a la vida de Israel y verás que siempre que Dios los castigó y los hirió fue a causa de la rebelión o la idolatría. Cuando el pueblo pone su fe en otras cosas distintas de lo que Jesús ha hecho, escogen voluntariamente apartarse de la cubierta protectora. Cuando toman esta decisión están expuestos a los ojos de Dios, el cual ve a sus pecados, faltas y fracasos. Nuestros pecados fueron todos lavados por la sangre del Cordero, y la única manera en que Dios nos mira es a través de la sangre de Jesús que nos purifica. Entonces Él ve santidad en vez de pecado, inocencia en vez de falta, intachabilidad, perfección en vez de fracaso. Entramos bajo la protección cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Estamos debajo de la cubierta cuando procuramos agradar a Dios y le obedecemos, incluso en los pensamientos e intentos del corazón.